Vamos a profundizar en este, pero también otros temas. Nos acompaña en CNN Chile el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, encantado. ¿Qué significa estas cifras que yo ya entregaba en antecedente, la caída en la confianza de los consumidores? En primer lugar, una mala noticia, por cierto, porque son las personas, en virtud de su confianza en el futuro, que adoptan decisiones hoy. ¿Te fijas? Porque, por ejemplo, cayó significativamente la cantidad de personas que desearía comprarse un auto nuevo o comprar muebles para su casa. O sea, en la medida que uno tiene temor hacia el futuro, su conducta presente se modifica y se hace mucho más cauto. Y más conservadora, claro. Por cierto, porque tienes temor, te fijas, de que quizás no vas a poder mantener tu empleo, de que quizás la inflación va a subir mucho y no vas a poder pagar lo que debes. Entonces, eso lleva a una situación en la cual esa percepción finalmente se traduce en un hecho claro y concreto, que es que las ventas comienzan a caer. Claro, las ventas comienzan a caer y la deuda también va a empezar a caer, porque la gente en el fondo no se va a endeudar para cambiar el auto o para adquirir bienes para la casa, no va a suscribir créditos o comprar en cuotas. ¿Qué significa eso para la economía? Bueno, el año pasado la principal explicación para la caída o la moderación en el crecimiento económico, dado que solo crecimos 1,9%, se explicó por la caída de la inversión. Te fijas, la inversión, probablemente debido a la reforma tributaria, tuvo un ajuste sustancial. Y eso todavía no ha mostrado signos de recuperación. Sin embargo, para este año estaban colocadas las esperanzas en la conducta del consumidor, en una situación en la cual los consumidores pudiesen volcarse tal vez algo más seguros y con menos temor a las tiendas, a los bancos, a los retailers para endeudarse, bueno, y volver a comprar. Esa era la esperanza para este año, pero este indicador entregado hoy día justamente reduce la probabilidad de que ello ocurra. Porque las personas no solo tienen temor hoy día frente a lo que vieron en el norte. Esto es lo frágiles que seguimos siendo ante las catástrofes naturales y lo incapaces que somos para llegar rápidamente con ayuda a nuestros compatriotas. ¿Cuál es el vínculo que podemos hacer entre las catástrofes naturales y el consumo? Bueno, tal como tú señalabas, en el terremoto del año 2010 hubo una caída también de la confianza del consumidor, bastante significativa. No tanto como ocurrió en ocasiones anteriores, pero en este evento, al parecer, lo que ocurrió en el norte vuelve a ser presente a los santiaguinos, o a los penquistas, o a los de Valdivia. Si ello me ocurre a mí, ¿cuántos días voy a estar sin que nadie llegue a ayudarme? Sin energía eléctrica, sin agua potable, sin conexión, sin poder saber qué es lo que está ocurriendo en mi vecindario. Eso evidentemente te genera un temor natural, que finalmente se traduce en tu sensación de que nada es muy seguro y por tanto eso que yo pensaba comprar, mejor lo dejo para después. O sea, esa conducta tan natural que tienen las personas de sentirse seguras o inseguras finalmente se traduce en su vida diaria. Probablemente muchas personas quizás ahora tomaron más precaución en cómo van a dejar a su hijo al colegio o cerrar más las puertas. O sea, te genera una sensación de fragilidad. Respecto a lo que usted señalaba que la esperanza estaba puesta en el consumidor para poder reactivar la economía y también mejorar la cifra. ¿En qué se basa la esperanza en el consumidor? Quiere decir que, pese a algunas cifras que tal vez no son tan buenas, el empleo se ha mantenido con buenas cifras. ¿Qué es lo que entrega esa esperanza o entregaba esa esperanza? Mira, yo creo que efectivamente el mercado del trabajo exhibe una tasa de desempleo relativamente baja. Pero esa tasa de desempleo, y así lo han señalado varios analistas, nos está engañando en parte porque también frente a la menor creación de empleo, hoy día estamos creando probablemente cerca de 40.000 empleos por año, versus los 200.000 que se creaban hace algunos años atrás. Entonces esa menor cantidad de empleos también ha moderado la motivación para participar en el mercado del trabajo. Entonces no me sorprende que la encuesta entregada hoy día, esta que da cuenta del deterioro de las expectativas, justamente uno de los temores de las personas es un aumento importante en la tasa de desocupación. O sea, sin perjuicio de que mes tras mes el INE reporte que el desempleo no ha subido, uno tiene temor. Por cierto, las personas se han dado cuenta de que la tasa de creación de empleo es más lenta, que cuesta mucho más encontrar un empleo, y por tanto ese es uno de los temores que se manifiesta. Y el segundo que se manifestó en la encuesta hoy día, también curiosamente, a pesar del índice de ayer del IPC, fue temor a que suba bastante el costo de la vida en los próximos meses. Claro, pero es que ayer conocimos un IPC que tal vez venía un poquito más bajo de lo que esperaban y tal vez pudo tal vez eventualmente reducir la presión inflacionaria, pero la conversación que teníamos hace algún tiempo atrás era la preocupación del Banco Central en torno a la inflación de este año. Sin duda. O sea, yo creo que hoy día, si usted fija en la encuesta de hoy, cerca del 60% cree que los precios van a subir mucho durante los próximos 12 meses. Ese indicador es bastante más alto que los meses anteriores. La inflación, el desempleo
Y también yo te diría otro elemento que mencionaste tú en relación a la encuesta del contexto o coyuntura político-económica, van en la misma dirección, que es aumentar el temor sobre el futuro, aumentar el temor sobre lo que pueda venir. Y esa combinación finalmente puede terminar matando esta pretendida reactivación que pudiese haber existido. Por lo tanto, la cifra dada a conocer el día de hoy respecto a los consumidores, si la esperanza estaba puesta en el consumidor, significa que si es que los datos que tenemos van en favor de lo que va a ocurrir efectivamente en la economía, quiere decir que tal vez no vamos a crecer a la proyección que se lo han señalado, o sí, no incide tanto el consumo. No, yo creo interno. que influye mucho porque también, bueno, nuestras exportaciones crecieron muy poco el primer trimestre. Sí. De hecho, tuvieron en algunos casos, en algunos de los rubros, una contracción importante. Entonces yo diría que vamos a ver algo parecido a lo que vimos el año pasado, que se inició el año con una expectativa de crecimiento que paulatinamente se fue rebajando. O sea, tenemos expectativa en torno al 3, ¿cierto? Y yo creo que probablemente va a ser más que... cercano a 2. Yo creo que probablemente la economía chilena este año no va a crecer muy distinto a lo que creció el año pasado. O sea, finalmente 1.9 el año pasado. Finalmente nos estamos estabilizando en un crecimiento muy mediocre. Te fijas, de 2%, en la cual todo este ruido, todo este desorden institucional lamentablemente empeora la situación. El ministro de Hacienda había señalado que el crecimiento en torno al 3% incluso se podría lograr un poco más si mejoraban las condiciones externas. Usted señala que vamos a estar incluso un punto lejos de ese crecimiento. Sí, porque lamentablemente también las condiciones externas, sobre todo en Brasil, están paulatinamente más deterioradas. Te fijas, ya también el descubrimiento de financiamiento de la política de manera ilícita ha generado una indignación en la población sustancial. En el caso de Brasil, las personas ya han salido a la calle. ¿Te fijas? Pero cosa que no ha ocurrido en Chile todavía. Pero cuando vemos lo que ocurrió ayer en Rancagua, probablemente muchas personas sintieron que esas personas estaban gritando lo que todos los chilenos quieren gritar, que es la indignación frente al uso y abuso de la posición privilegiada, claro, que hoy día ostentan las autoridades. Y solo para poner en contexto, ayer en Rancagua precisamente declaró ante la Fiscalía Natalia Compañón, pero quienes estaban afuera gritaban en torno al caso Penta, el caso Cabal y bueno, el SQM, que es el caso que conversamos ahora. Entonces, aprovechando su paso por la política, su conocimiento en la economía, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted de la situación que enfrentan varios políticos hoy día y además empresarios? Yo diría que habitualmente estos son eventos que las personas que se dedican a esto llaman eventos de baja probabilidad y de alto impacto. O sea, probabilidad de que a partir de un fraude tributario, que eso fue al principio, el caso Penta, te fijas, de una persona que trabajaba en esa compañía, terminarse en esto, probablemente era un hecho impensado. Es como que yo te hubiese planteado para la crisis subprime la probabilidad de que hubiera quebrado Lehman Brothers. Nadie hubiera dicho que ese quinto banco, que era el quinto banco americano, pudiese haber quebrado. Son cosas de probabilidad muy baja, finalmente ocurrió, y el impacto que puede generar es profundo. Y en esto también es muy importante la manera como tú comunicas tu pensamiento. ¿Te fijas? Porque cuando el presidente de la República te empieza a señalar de que desmiente categóricamente que va a renunciar, es porque todos los chilenos nos hemos preguntado que si eso era posible. Y cuando la misma presidenta señala que no sabe muy bien qué ocurriría si ella renuncia, acudimos a nuestra Carta Fundamental y sabemos y leemos lo que allí existe, lo que se establece para ello, que tenemos que ir a las urnas a votar nuevamente. Entonces, por eso yo creo que la mejor recomendación en esta materia es ser muy prudente en las declaraciones, porque a la medida que uno ve este desorden e improvisación, la confianza del consumidor se deteriora cada vez más. Usted dice que hay que ser prudente con las declaraciones, pero sin embargo varios de los políticos que llegan a declarar a la Fiscalía, muchos de ellos en calidad de imputados, no prestan declaración o prestan declaración, hacen la lectura de algún comunicado, pero no responden las preguntas de la gente. Entonces, ¿qué pasa para restablecer la confianza? Porque esta ciudadanía clama por conocer, por tener versiones, por saber qué piensa, por saber qué piensa la presidenta respecto a lo que pasó con su hijo y su señora, y de eso ha existido poco. ¿Pudieran en este caso restablecer la confianza, que aquellos que están involucrados o que son investigados hoy día pudieran entregarle declaraciones a los consumidores que hoy no salen a la calle, pero ayer hubo algunos que salieron, pero eventualmente pudieron hacerlo? Por cierto, yo diría que el no hacerlo y finalmente soportar toda la solución en el proceso judicial coloca, algo que es muy común en América Latina, coloca justamente en ese contexto jurídico la solución a los problemas políticos.
Pero en eso hay que recordar que está lleno de experiencia en esta materia. Te fijas, en el caso del presidente Clinton, el haber mentido casi le significó tener que renunciar. Entonces, por eso es que es muy importante lo que uno señala. Te fijas, uno es propietario de sus silencios, pero prisionero de lo que dice. Por eso, nuevamente, todo esfuerzo para tratar de reducir efectivamente esta anarquía o improvisación te puede contribuir a revertir este mal ambiente que ha pesado sobre los consumidores. ¿Y qué pasa con el país cuando tenemos artículos, no sé si usted lo pudo ver, de New York Times, refiriéndose a los casos de corrupción en nuestro país, señalando, en buenas cuentas, haciendo una interpretación, que casos que afectan a América Latina, usted traía el caso de Brasil, y que en Chile parecía que nada de esto ocurría hasta que pasa lo que pasa. No, es muy lamentable, medio claro, es muy lamentable porque Chile ha logrado un prestigio en la comunidad internacional año tras año, con sus acciones. Lo afecta, te fijas, lo afecta porque evidentemente los inversionistas extranjeros, y así yo lo he visto con algunos clientes, te empiezan a preguntar esto, te empiezan a decir, oye, qué curioso esto que está ocurriendo. Habitualmente pensábamos de Chile el equivalente a la Suiza de América Latina, y al parecer esto significa que tal vez para poder obtener una aprobación para mi negocio tengo que darle dinero a algún político. Esa es una pregunta muy peligrosa. ¿Te fijas? Porque lamentablemente en nuestro vecindario la respuesta es sí. En Chile la respuesta habitualmente ha sido no. Pero cuando te empiezan a preguntar ello, es tan lamentable como cuando uno se empieza a preguntar si es que el presidente va a renunciar o no. Bien, pues nos quedamos con esa reflexión. Gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Encantado. Chile. Muchas gracias.